Muy buenas tardes a todos. Vamos a iniciar esta reunión del 16 de mayo. Vamos a continuar en el tema de dominio de funciones, pero vamos a hacer la extensión a funciones de varias variables. Así que lo que trabajamos para dos variables será también de mucha ayuda, porque básicamente esto es una extensión de esos casos con más variables. Bien, entonces, ¿cómo vamos a entender en primer lugar a una función que tiene n variables? Lo primero que debemos de resaltar es que esta función ahora va a trabajar en el conjunto de Rn, es decir, en el conjunto de lo que conocemos como una eneada, que es básicamente un conjunto ordenado de n números reales y lo podemos representar de esta forma, como x1, x2 hasta xn. Así que ese será el conjunto base y los elementos de Rn serán enviados a un número real. Recuerden que una función es una regla de correspondencia donde se asignan elementos de un conjunto que se conoce como el dominio hacia otro conjunto que es el contradominio y que puede reducirse a la imagen. Así que, bueno, leamos la definición. Una función f de n variables es una regla de correspondencia que va a asignar a cada n-ada, también se conoce como n-nupla, bueno, yo le llamo aquí n-ada, que es un conjunto, ya lo habíamos mencionado, ordenado, eso es bien importante, de n números reales a los que estoy representando de forma general como x1, x2 hasta xn. Este conjunto pertenece al dominio de la función y este elemento, esta n-ada, es enviada a un único número real, al que estoy llamando z. Generalmente cuando trabajamos funciones de varias variables, sobre todo si ya pasan de 4 variables, se suelen representar las variables a través de subíndices, x1, x2, x3, x4. Cuando son 3 variables, todavía es opcional, podría usarse XYZ, o si son 4, XYZW, etcétera, o alfa, beta, gamma, delta, no sé. Pero siempre es más cómodo cuando uno se refiere a las variables hacerlo con un subíndice. Por eso es que aquí ustedes observan que cada uno de los elementos que están separados por comas tiene un subíndice para representar a qué variable nos referimos. Y también es importante, como lo mencionamos al inicio, recordar que los dominios de estas funciones están contenidos en Rn, ¿no? Entonces, Rn está formado por todas las posibles n-hadas de n números ordenados, en donde cada elemento es un número real. Entonces, z, al que aquí estoy llamando z, es la función evaluada en esa n-hada y que, bueno, pues como ya vimos, es justamente un número real. Algunos ejemplos de funciones de varias variables. Por supuesto, las funciones de dos variables entran perfectamente en esta definición, solo que, pues como ya las hemos trabajado, ahora les muestro en esta pantalla algunas funciones que tienen 3, 4, 5 variables, pueden tener más. Y pues los modelos matemáticos básicamente son como los hemos visto ya, funciones algebraicas, logarítmicas, trigonométricas, pueden ser exponenciales. Entonces, hay una gran cantidad de funciones que se pueden combinar para formar estas funciones de varias variables. Recuerden que la primera letra, pues es, antes del paréntesis, es el nombre de la función y luego vienen los nombres de de las variables. Por ejemplo, aquí las variables son x, y, z, pero aquí son u, v y w. Y aquí hay un detalle en la función. Déjenme hacer una corrección a la función, porque aquí no hay una correspondencia, nada más aquí para
no entrar ahí en... Conservé el nombre de las variables de arriba. Y esta tendría que ser U, segundito, U, V y W. Ahí está. Ahora sí. Bueno, esta es la función. Ahora W tiene 4 variables. Todavía las hemos nombrado con las letras del alfabeto X, Y, Z, W. Y pueden ver la combinación, cómo está conformada esta función logarítmica. Pero en el caso de la función P, se han usado subíndices para trabajar de manera más cómoda estas notaciones de cada uno de los elementos de este conjunto que es de R5. Entonces, hoy lo que vamos a trabajar en esta parte es los dominios, cómo escribir los dominios de estas funciones. Para funciones de 3 variables, todavía es posible representar gráficamente el dominio, no la gráfica de la función, el dominio. El dominio de una función con 3 variables está contenido en R3 y se puede representar eh, para algunos casos de manera más o menos intuitiva el dominio. No estamos interesados ahora en hacer esa representación gráfica de dominio, eso ya lo hicimos para 2 variables. Ahora simplemente vamos a determinar el dominio de forma analítica. Para esta primera función tenemos una función f que tiene 3 variables, x, y, z. Observen el modelo matemático y nos piden evaluar a la función en 3,6,4. Entonces, vamos a hacer primero la evaluación de esta función, que no sabemos en realidad si es posible evaluar 3,6,4, pero vamos a intentar. Así que x vale 3, y vale 6 y z vale 4. Sustituyamos ahora en el modelo de esta función f el valor de x, que en este caso es 3, esto es al cuadrado. Después tenemos logaritmo natural de x, que es 3, menos y, que es 6, más z, que es 4. Esto es entonces 9 por el logaritmo natural. Acá tenemos 4 y 3 son 7, menos 6 es 1. Y si alguien recuerda, el logaritmo natural del número 1, esto es 0. 0 por 9 sigue siendo 0. Entonces, el resultado es el número real 0. Recordemos que cada elemento, en este caso de R3 o del dominio de la función que está en R3, es enviado a un único número real. En este caso, el elemento 3,6,4 sí es parte del dominio y es enviado al número 0. Esa es su imagen. Bien, ahora vamos a determinar el dominio. Si recuerdan, el dominio se conforma cuando tenemos una función, digamos, en donde hay una operación entre varias funciones como un producto, una suma, etc. Se forma haciendo la intersección de los conjuntos dominio de cada una de esas pequeñas funciones. Aquí tenemos entonces el producto, por un lado, de x cuadrada, de la función x cuadrada, y de la función logaritmo natural de x menos y más z. O sea, de toda esta función. Está conformada en dos partes que se están multiplicando. Entonces, el dominio de la función x cuadrada es una función polinomial que se puede evaluar en cualquier x, es decir, en todo R3. Pero la función logarítmica sí tiene una restricción. Entonces, la función completa tendrá como dominio una porción de R3 que está restringida por la función logaritmo natural únicamente. Entonces vamos a escribir ahora el dominio de la función f. Entonces el dominio de f
corresponde a todos los X, Y y Z que pertenecen a R3, tales que, ¿y qué me quiere decir cuál es la restricción sobre las variables X, Y, Z? Si se trata de una función logaritmo natural. La restricción es que X menos Y más Z debe de ser una cantidad estrictamente mayor a cero, ¿verdad? Esa es la restricción. Recordemos que el logaritmo natural solamente puede evaluar cantidades positivas. Así que no intentamos en esta ocasión representar a esta desigualdad en el espacio, porque ahora hay que hacerlo en el espacio. Podríamos usar algunos recursos como matemática, por ejemplo, pero bueno, no es nuestro objetivo por lo pronto. Acá tenemos otra función que es también una función de 3 variables y curiosamente también tiene logaritmo natural, pero bueno, vamos a escribirlo. En primer lugar, nos pide la evaluación de R en 0,0,0, es decir, X vale 0, Y vale 0 y Z vale 0. Así que vamos a sustituir el logaritmo natural de 16 menos 4. En este caso se está multiplicando por el valor de X al cuadrado, que es 0, menos 4, 0 al cuadrado, menos 0 al cuadrado. Entonces, de esta forma tenemos logaritmo natural de 16. Y se puede hacer una aproximación. Yo voy a dejar el valor exacto, cualquier otro valor porque bueno, no es un número racional, es un número real, pero no es racional, así que lo dejaremos así, logaritmo natural de 16. Tal vez sería, bueno, no quiero detenerme, iba a escribirlo de otra forma, pero con alguna propiedad de logaritmo se puede, pero lo vamos a dejar así. ¿Qué les parece ahora el dominio de la función? Ya estamos familiarizados con esta función logaritmo natural, así es que el dominio de R, recuerden, es muy importante aquí escribir llaves para indicar que es un conjunto, es el conjunto de todos los X, y Z que pertenecen ¿a qué conjunto? Pues pertenecen a R3 y tiene la característica de que todo el argumento, en este caso 16 menos 4x al cuadrado menos 4y cuadrada menos z cuadrado debe ser estrictamente mayor a cero. Entonces hay una región del espacio de R3 en donde se cumple esta desigualdad, ¿verdad? No lo vamos a graficar ahora o intentar investigar, simplemente pues ahí está establecida la restricción. Bien, vamos al siguiente ejercicio que consta de 3 funciones. Para estos casos únicamente nos piden el dominio, no vamos a evaluar sobre la función ningún punto, simplemente vamos a determinar el dominio de la función. Aquí yo les recomiendo observar a la función y pensar siempre en la restricción que puede tener alguna de sus funciones. Por ejemplo, en un cociente vemos que pues lo importante es que el denominador no se haga cero. Ahí va a estar la restricción. Por sí mismas, cada una de las funciones entre numerador y denominador no tienen ninguna restricción. No hay ninguna función tangente, logarítmica o raíz cuadrada o la que sea que tenga restricciones. Es una forma polinomial que no tiene restricción. Así que vamos a escribir directamente el dominio de esta función f mayúscula. Entonces el dominio de f consta ahora de todos los conjuntos de números x, y, z, w. Y estos ahora pertenecen ¿a dónde? Pues pertenecen a R4. Tales que, ¿y cuál es la restricción ahora? Que y menos 5z debe de ser estrictamente diferente de 0, ¿verdad?
No importa si es positiva, si es negativa, lo que importa es que no sea cero. Entonces esa es la restricción, para que el denominador no se haga cero y el cociente esté definido. Vayamos ahora a la función m, que es una función de 3 variables. Esta función m está conformada con el producto de una tangente por un coseno. El coseno, recordemos, no tiene restricción, salvo que su propio argumento lo tuviese. En este caso es una forma lineal, 2 por x1. No tiene restricción. La función tangente sí tiene restricción. Ya hemos hablado sobre esta función tangente. Así que vamos a escribir el dominio de esta función m como el conjunto, llaves, recuerden, de x1, x2, x3. Estos pertenecen a R3 y hay una restricción sobre estas ternas de números. La restricción viene dada por la tangente. Recordemos que el argumento de la tangente, que en este ejercicio es x3 menos 4x2, tiene que ser diferente de cierto múltiplo de pi medios, que es un número impar, 2n más 1, por pi sobre 2, que es en donde el coseno vale 0 y la tangente ahí se indetermina, en donde n es un número entero. Esa es la restricción que le imponemos únicamente al argumento de la función tangente. Y con eso tenemos ya representado el dominio de la función m. Vayamos ahora con la función h. Si se dan cuenta, aquí la función h está conformada por un logaritmo más una función racional, que es el cociente de dos polinomios. Para esta función ya global, debemos de asegurarnos de escribir la restricción de cada parte de la función completa. Así que vamos a hacer una intersección de conjuntos, en este caso de R5. Vayamos a escribir el dominio de H. Entonces el dominio de H consta de todos los conjuntos, de todos los elementos x1, x2, x3, x4, x5. Estos pertenecen ¿a qué conjunto? A R5, ¿verdad? Entonces, que pertenecen a R5, tales que, y a continuación, las dos restricciones. La primera, que viene en base al logaritmo natural. Todo el argumento del logaritmo natural, en este caso es 100 menos x4 más 3x1, debe de ser estrictamente mayor a 0. Recordemos que la función logaritmo trabaja con valores exclusivamente positivos, ni siquiera el 0. Pero esta es una restricción. Nos falta incluir la restricción de la fracción. ¿Okay? Para este caso, necesitamos asegurarnos de que se indique esa intersección, que podemos hacerlo con la palabra y, pero también hay algunos símbolos que nos son útiles para representar esa intersección. Y este es el símbolo que representa esa intersección. Lo podemos leer simplemente como I. Ajá. En realidad es una intersección. Y ahora la segunda restricción. 7x2 menos x3 debe ser diferente de 0. Y ahí cerramos las llaves para todo el conjunto. ¿Okay? Entonces son todos los conjuntos ordenados de 5 números que están en R5, tales que 100 menos x4 más 3x1 es mayor a 0 y 7x2 menos x3 es diferente de 0.
También pueden poner la Y, o sea, para leerlo tal cual, pero usamos distintos símbolos, sobre todo porque en los textos a veces también cada autor usa cierta notación y entonces podríamos familiarizarnos con todos ellos. ¿Alguna pregunta hasta aquí?